Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión CRE en vivo de Escuela de Padres. Les habla Carolina Salazar Cáceres, especialista del área de Psicología Clínica de la CRE. El día de hoy, como cada viernes, vamos a compartir un tema muy importante. Normas y límites. ¿Serán necesarios? ¿Qué creen ustedes? Al término del compartir del día de hoy, cada uno de ustedes va a dar respuesta a esa pregunta. Vamos a empezar este compartir comentando una fábula, ¿sí? Que muchos de nosotros la recordamos y el día de hoy vamos a hacer mención de la misma. ¿Listo? Muy bien. La fábula es El niño ladrón y su madre. Un niño hurtaba en la escuela los libros de sus compañeros y los mostraba a su madre, quien en vez de corregirlo, aprobaba su mala inclinación. En otra ocasión, robó un reloj. De la misma forma, le mostró a su madre y su madre aprobó esta conducta. Pero un día fue apresado en el momento de hurtar algo. Este niño, con el paso de los años, se convirtió en un joven, ¿sí? Un joven el cual llegó a ser un peligroso ladrón. Y cuando lo apresaron, le amarraron las manos a la espalda y lo condujeron a la cárcel, mientras su madre lo seguía arrepentida. El ladrón llamó a su madre para decirle algo al oído, pero al acercarse esta, el hijo le dio un mordisco que le arrancó el lóbulo de la oreja. Y la madre le dijo: a pesar de tus delitos, aún me hieres. Y él respondió: si me hubieras corregido a tiempo, hoy no me vería en esta vergonzosa situación. Moraleja: quien a tiempo corrige, ni se arrepiente ni se aflige. Bien, ¿qué habrá pasado en esta historia, en esta fábula? ¿Qué es lo que pasó? Faltó algo. ¿Qué faltó? Normas y límites. Nosotros tenemos normas y límites en cada uno de nuestros hogares, sobre todo en este momento que venimos trabajando con nuestros hijos. Algunos están diciendo, claro que sí. Desde cuando mis hijos han sido pequeños, hemos armado, establecido estas normas y límites. Y ahora que son adolescentes, saben cómo comportarse adecuadamente de forma disciplinada. Y en algunos casos, otras personas de repente dirán, la verdad es que no hay normas en mi hogar, ¿sí? No las he establecido porque no tengo muy claro, no sé cómo hacerlo. No se preocupen, el día de hoy vamos a dar pautas para establecer esas normas y esos límites, ¿bien? Pero es importante, primero, ir haciendo el repaso. ¿Qué conocemos por normas? ¿No? ¿Qué idea tenemos acerca de las normas? Las normas son reglas que van determinando nuestro comportamiento, nuestras relaciones sociales y lo relacionado a la convivencia también. Es decir, son criterios y pautas que nos van indicando qué, cuándo y cómo se debe realizar una acción, tarea o comportamiento determinado. Las normas no pueden entrar en contradicción con los límites, pero la diferencia con estos radica en que sí se permite aquí la negociación, ¿sí? Son más flexibles, pero eso no significa que vamos a ir cambiando lo que se establece o que se cambia lo que se va estableciendo. No, no me refiero a eso. Y más adelante, cuando vamos a dar las pautas sobre cómo escoger también estas normas y estos límites para mi hogar, en este trabajo con mis hijos, vamos a entender mejor, ¿no? ¿A qué me refiero? Que son más flexibles y que permiten la negociación. Hay algo más importante que mencionar. En toda norma vamos a encontrar implícito un límite. Bien, y tenemos
alguna idea acerca de qué son los límites? Como su nombre lo indica, ¿sí? Es una frontera. Solo hasta aquí podemos llegar, porque si sobrepasamos esta frontera, entonces ya nos estaríamos yendo a otro país, ¿sí? Estamos en el Perú. La frontera es la parte norte, ¿cierto? Y limita con otros países. Si pasamos ese límite, ya estaríamos en otro país y probablemente tendríamos problemas, ¿no? Si es que no presentaríamos o si no tenemos nuestros papeles en regla, ¿cierto? Muy bien, en el caso de los límites es igual. Nos van diciendo hasta dónde vamos a llegar con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, para que no interfiera en los de los demás. Bien, comprometen algunos aspectos importantes. Cuando hablamos de límites, vamos a tomar en consideración los límites guardan relación con lo que es la seguridad de nuestros hijos, lo que es la salud, su alimentación, las relaciones sociales también que van estableciendo, ¿no? Alguien dirá, pero como no entiendo, ¿a qué se refiere? Con la seguridad, la alimentación y las relaciones. Cuando nuestros hijos son pequeños, vamos marcando esos límites, ¿sí? Cuidando y explicando que no pueden poner el dedo en los tomacorrientes, porque de lo contrario podrían electrocutarse, ¿cierto? Que cuando estamos en la cocina no se puede jugar. ¿Por qué? Porque podría suceder un accidente. Podríamos poner agua hirviendo y si los niños juegan cerca a este lugar, podrían ser víctimas de un accidente. Entonces esos son los límites que van abarcando o que va comprendiendo su seguridad. En el caso de la alimentación, no podríamos dar a escoger si desayunan o no lo hacen. Recordemos que esto es parte también de su salud, ¿sí? Y esto no se pone en juego ni en discusión. Muy bien. Entonces aquí no va a ser negociable, ¿sí? Lo que vamos nosotros indicando que es un límite. No se negocia, por lo que ya hemos mencionado antes. Muy bien, el día de hoy nos está acompañando Bernabé y María. Muy buenas tardes con ustedes. Muchas gracias por estar allí. Muy bien, continuamos. Si tomamos en cuenta la fábula que hemos compartido al inicio, ¿por qué creen que a esa mamá le fue difícil poner normas y límites? En este momento ya están surgiendo algunas ideas, ¿sí? Pero vamos a compartir algunas más, que de repente guardan relación también con nosotros, con lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? En algunos casos no sabemos cómo manejar el no, ¿sí? Cómo decir no a nuestros hijos. Nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque decimos, es que yo no quiero que sufran mis hijos, ¿sí? Si yo he pasado experiencias de sufrimiento, mis hijos no, ¿sí? Entonces, mejor no le prohíbo nada y que él haga todo lo que quiera hacer para que la pase bien, para que sea feliz, ¿verdad? Probablemente esto mismo también pensó la mamá, por eso es que no puso esa norma y ese límite. Bien, en algunos casos también creemos que vamos dañando su personalidad, su autoestima, ¿no? Su seguridad estamos poniendo en juego, ¿no? Y es más, no queremos defraudarlos. Queremos que en todo momento tengan un buen concepto de nosotros. Entonces nos asusta mucho que nuestros hijos lleguen a pensar que somos autoritarios, ¿sí? Eso no nos asusta, entonces nos frena y decimos no, no hay límites y no hay normas. Aparte de ello, también nos preocupa, ¿no? El que pensemos, lleguemos a pensar, ¿y si los frustramos? ¿No? Mejor que sufran cuando sean mayores, ahora no, ahora que la pasen bien, porque son niños. Y estas son unas de las razones por las que no ponemos esos límites y esas normas. Y no solo ello, ¿no? Sino porque tenemos miedo a que nos muestren una mala cara, ¿no? Ay, qué miedo, ¿no? Mi hijo me está mirando mal, no lo soporto. Así es que mejor le permito que haga lo que en ese momento desea. ¿Bien? Y finalmente, porque en algunos casos estamos tan abrumados con todas las actividades que hacemos en casa y en el hogar y decimos, wow, no me quiero estresar con esto, así es que ahí nomás, que la pase bien, no le voy a corregir,
no me voy a detener en este momento a ponerme a reflexionar si estuvo bien o si estuvo mal su comportamiento. Así es que no, estoy demasiado cansado, demasiada cansada, ahí nomás, ¿sí? Bien. Muy bien, seguimos saludando. Saludos a Dania, que el día de hoy también nos está acompañando. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Dania. Muy bien. ¿Y por qué serán importantes poner normas y límites? También vamos a considerar algunas experiencias previas, ¿no?, que se van dando en nuestra sociedad. Recordamos hasta hace unas cuantas semanas atrás, se presentó una situación en la ciudad de Lima, en la que sucedieron lamentablemente muertes, ¿no? Se dieron lugar a muertes. ¿Por qué? Porque un grupo de jóvenes, ¿no?, eran jóvenes, decidieron tener una reunión social, ¿sí?, en una discoteca. Dejaron de lado lo que en este momento está sucediendo, dejaron de lado que se tiene que cumplir, ¿no?, algunas normas que nos han indicado, en este caso, para todos, ¿no?, para todo nuestro país, ¿no?, por esta situación de la pandemia, y lamentablemente se produjo, ¿no?, esta situación fatal. Muy bien, ¿por qué habrá sido? En algunos casos probablemente hubo ausencia de normas y límites, puede ser, ¿sí? Entonces, en nuestro caso es importante que consideremos que en este momento trabajemos junto con nuestros hijos para que ellos sepan cómo conducirse, cómo actuar dentro del hogar y también en la sociedad. Muy bien, ahora vamos a dar a conocer por qué son importantes las normas y los límites. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan saber hasta dónde pueden ir con su conducta. Si nosotros no les hacemos dar cuenta que están llegando a una frontera y que esto podría lugar a poner en riesgo su vida, su integridad física, van a continuar haciéndolo sin tomar esta precaución. Entonces, por esa razón es importante trabajar con normas y límites. Es importante también para el aprendizaje de hábitos y de conductas, ¿no? Sobre todo cuando son niños, cuando son pequeñitos. Hay muchas conductas que vamos formando en nuestros hijos, por ejemplo, de higiene, de trabajo, también de trabajo escolar, ¿sí?, del apoyo en casa. Son importantes estos hábitos y conductas que se van a ir formando. Entonces, esto lo vamos trabajando a través de las normas y límites. Muy bien. Saludos a Sofía, que el día de hoy también nos está acompañando. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Sofía. ¿Por qué también es importante poner las normas y límites? Porque permiten desarrollar esos sentimientos de autonomía y seguridad en sí mismos. También ayudan a desarrollar los sentimientos de pertenencia, ¿no?, en el grupo familiar y en el grupo social también. Ayudan a integrarse a la sociedad. ¿Se imaginan si en este momento nosotros dejáramos de lado algo que en este momento puede resultar, de repente dirán, pero a cada momento se malogran los semáforos, las reglas de tránsito? ¿Cómo se verían las calles sin reglas de tránsito con el incumplimiento de estas reglas? Sería un caos. Se producirían probablemente choques o accidentes, ¿sí? Entonces, esto sería por una falta de normas, de reglas y de cumplimiento también. Entonces, lo mismo se produciría dentro del hogar y en la misma sociedad, ¿sí?, si hay ausencia de normas y límites. Por ello es importante, ¿no? También es importante porque ayudan a mejorar la convivencia familiar, porque cuando nosotros vamos estableciendo esas normas, vamos indicando qué es lo que se va esperando de cada uno de los miembros de la familia, cómo lo van a realizar, hasta dónde pueden llegar y qué va a suceder en caso de incumplimiento o en caso de que haya una infracción. También tenemos que hablar de consecuencias. Nos permiten también ayudar a nuestros hijos a que puedan predecir las consecuencias de sus conductas, sean positivas o sean negativas. Si en este momento mi hijo cumplió con todos sus deberes escolares y ya habíamos quedado anteriormente que seguidamente después se le permitiría realizar la actividad que más le guste, es una consecuencia positiva.
Si en este momento se incumple con algo, se deja de hacer tareas escolares o alguna actividad del hogar, anticipadamente también hemos hablado de una consecuencia. Se suspende ese momento que le damos para que haga lo que más le agrada. Es una consecuencia negativa para él, ¿sí? Pero esta es la forma como vamos dando lugar, ¿sí? A las consecuencias. Entonces, ellos aprenden también a predecir qué va a suceder si yo cumplo con todo lo que me corresponde. Ellos van a ir prediciendo, ¿no? Algo bueno para mí. ¿Qué va a suceder si incumplo con algo que se ha coordinado o se ha acordado con anterioridad? También van prediciendo algo negativo probablemente, ¿sí? De esta manera, las normas y límites les van ayudando en esta predicción. También les van ayudando a que aprendan a tener ese autocontrol emocional. Y también que vayan expresando sus necesidades, aumentando esa capacidad también de frustración. En muchos casos decimos, este pequeño, este adolescente tiene problemas para controlar la frustración, tiene pobre tolerancia a la frustración cuando las cosas no salen como espera, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a ayudarle a que tenga una capacidad más amplia, ¿no? Para la tolerancia a la frustración, porque va a aprender a esperar conseguir lo que desea, pero en un tiempo determinado. Muy bien. También le ayuda, como ya lo hemos mencionado, ¿sí? A protegerse de los peligros y los riesgos, ¿no? Que se podrían dar en determinadas situaciones si es que no ponemos esos límites claros, sobre todo en el caso de los más pequeñitos. Muy bien. Y finalmente, ayudan a regular los comportamientos y ritmos de sueño, de alimentación y de juego también, ¿no? Cuando son bebés, vamos trabajando poco a poco en formar ese hábito, ¿sí? El dormir por más tiempo durante la noche. Al inicio cuesta, ¿cierto? Porque los bebés duermen durante el día y durante la noche se mantienen despiertos en algunos casos, pero vamos trabajando en ello para que se vaya regulando, ¿sí? El sueño. Lo mismo en la alimentación. Nosotros vamos también creando el hábito en qué momentos se da lugar a la alimentación, ¿sí? Y de la misma manera, por ejemplo, con las actividades del juego. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, hemos mencionado de por qué es importante que haya normas y límites dentro de nuestro hogar, ¿no? Para con nuestros hijos. Muy bien, y nos hemos preguntado qué normas y límites es importante considerar. Esto sí es adecuado, ¿no? Poner mucha atención para empezar a elaborar esas normas y esos límites, ¿sí? En una reunión familiar. Entonces vamos a considerar, para armar las normas, tiene que estar dentro de ellas lo relacionado a los tiempos y a los horarios. ¿En qué momentos vamos realizando determinadas actividades? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. ¿Cómo hacemos esa distribución del tiempo? Entonces es importante considerar dentro de nuestras normas. Es importante que también consideremos todos los temas o aspectos relacionados a lo que es la seguridad para ir estableciendo esos límites. También el buen trato hacia los demás, ¿no? En este caso dentro del entorno familiar y también en el entorno social. Entonces consideremos las normas en función a este aspecto. Y también el cuidado de las cosas, de las pertenencias, ¿no? De las cuales van haciendo uso. Es muy importante entonces considerar estos 4 aspectos para elaborar mis normas. Volvemos a repetir. Tiempos y horarios. La propia seguridad, ¿no? Los temas relacionados a la seguridad, tratar bien a las personas y el cuidado de las cosas de las que van haciendo uso. Muy bien. Saludos para Luz Marina, que el día de hoy también nos está acompañando. Muy bien, además de estos aspectos a considerar para poder elaborar mis normas, también es importante que tengamos en consideración otros aspectos de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños que se encuentran entre 2 y 4 años de edad,
Aquí vamos a poner mucho énfasis en lo que es el establecer hábitos y rutinas. Recordemos que ellos están en pleno proceso de desarrollo y en este momento quienes se convierten en guías y en modelos somos nosotros. Entonces, si queremos ir trabajando todo lo relacionado a hábitos de higiene, de orden, y todo lo que nos va a permitir tener una buena convivencia, entonces es importante que lo empecemos a hacer desde cuando son muy pequeñitos. A veces nos asusta mucho y decimos, no, mi niño es muy pequeño, ¿cómo va a realizar actividades que yo le pida hacer? Claro que sí lo puede hacer. Está en pleno proceso de entrenamiento, ¿no? Sobre todo de hábitos y rutinas. Entonces aquí vamos trabajando estos hábitos y rutinas, explicándoles cómo hacerlo muy detalladamente y ellos van a seguir todas las indicaciones que nosotros les vayamos dando. Entre los 4 y 6 años aquí vamos a centrarnos, además de los hábitos y rutinas, en ir estableciendo ya esos límites, ¿no? En este caso con los niños de su misma edad, para que hayan buenas relaciones entre ellos, ¿no? Lo que se busca es esa buena convivencia, la convivencia armónica, ¿no? Con niños de su misma edad. Cuando se encuentran entre 6 y 12 años de edad, aquí es importante que se establezcan límites claros y nos centremos en las conductas que queremos que presenten, ¿sí? Conductas adecuadas. En estas edades los niños ya entienden las consecuencias con más claridad. Bien, entonces es importante tomar en cuenta este aspecto. Cuando nuestros hijos se encuentran en una edad más adelante, entre 12 y 15 años, tengamos en cuenta que aquí podríamos ir negociando con ellos las normas, pero no en el sentido de que una de las normas para el hogar es saludar y despedirse. Vamos a negociar a ver si alguna vez me acuerdo de saludar o de despedirme. No, no me refiero en ese sentido, ¿no? De ese sentido no me refiero, sino a ir haciendo una negociación con respecto a actividades que van a realizar, de repente por allí negociando lo que es los tiempos. No significa que vamos a pedirle que deje de hacer algo que ya hemos establecido, no, en función al tiempo, en cómo lo iría relacionando, lo iría realizando. Más adelante vamos a dar ejemplos más específicos. Muy bien, entonces es importante que tomemos en consideración estos aspectos para comenzar con la elaboración de las normas y los límites para nuestros hijos. Pero además de ello, también es importante que tomemos en cuenta algunos aspectos para que nosotros como padres tengamos presentes al momento de establecer esas normas y ejecutarlas, ¿no? Llevarlas a cabo. Primer aspecto, es importante que nosotros como padres seamos un modelo positivo a seguir. Y hemos hablado mucho tiempo atrás acerca de ello. En este momento, nuestros hijos están en observación hacia nosotros, están atentos a todo lo que escuchan, a todo lo que observan. Entonces, importante que nosotros vayamos modelando conductas adecuadas para que ellos vayan imitando, ¿no? Eso es lo que se quiere. Entonces, tener presente modelos, ser modelos positivos a seguir. Es importante también que tengamos una actitud de enseñar, no de mandar, ¿no? En algunos casos nosotros cuando queremos dar una indicación decimos porque lo digo y punto. Y no doy más explicación y no hago más especificación. Es importante que tengamos este cuidado. Entiendo que como padres tienen un rol que les corresponde dirigir, en este caso a la familia, ¿no? A los hijos. Son autoridades, cierto, pero no confundamos, ¿sí? Ese trato que llega a ser autoritarismo. No, no me refiero a eso. Bien, es importante también que tengamos esa actitud de escucha y sobre todo de ayudar a reflexionar cuando cometen algún error. También es importante que cada vez que nosotros querramos hacer cumplir una norma y un límite, que manejemos esos estados emocionales. Porque si en este momento pierdo el control sobre mí, estoy ingresando a tener mucha ira, mucho enojo, definitivamente así no lo quiera, voy a comenzar a dar un maltrato a mis hijos.
Y lo que yo quiera pedirles que realicen, pues probablemente lo hagan por temor o en algunos casos se pongan en contra nuestra, ¿no? Se presenta la rebeldía ya con los adolescentes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es importante que mantengamos un estado de tranquilidad al momento de hacer cumplir normas, sobre todo. También es importante que vayamos creando un ambiente de respeto. Si de lo contrario se observa malos tratos, relaciones de conflicto, ¿no?, en el medio, entonces va a ser más complicado pedir a mi hijo que trate bien a sus hermanos, trate bien a las personas con las que va teniendo contacto o que se dirija a nosotros como padres de forma respetuosa. Va a ser complicado. Entonces, esto va a empezar de nosotros como padres. También es importante que cada vez que tengamos presente, que cada vez que demos una indicación, lo hagamos con mucha claridad, explicando muy específicamente qué es lo que nosotros esperamos, ¿sí? Tenemos que emplear también firmeza y amabilidad. Ojo, en algunos casos confundimos a la firmeza con rigor o dureza, no me refiero a eso. La firmeza se relaciona con el sostener lo que decimos. Si acordamos que esto sucede después de realizar una actividad programada, eso es lo que tiene que suceder. En este momento alguien dirá, pero estoy tan contento que no, ya esto que se lleve a cabo al día siguiente. No es así. Las normas y los límites no tienen que depender de nuestros estados de ánimo. Y más adelante vamos a mencionar, tienen que ser estables, ¿sí? Bien, también es importante que nosotros vayamos poniendo esas normas y límites con amor y con convencimiento, no por miedo o por coacción. Como dije hace un momento, porque yo lo digo y así es, y punto. No, tenemos que ir ganando ese respeto a través de nuestra actuación y sobre todo la colaboración, ¿sí? Para que haya una participación como esperamos, ¿no? Eso es importante. En algunos casos, cuando la norma va dirigida a una conducta bueno, consideramos que en este momento nuestro hijo o nuestra hija está presentando una conducta inadecuada, tengamos mucho cuidado que lo que se corrige es la conducta, ¿sí? Lo que se juzga o se señala es la conducta, más no a él o a ella como persona. Entonces aquí seamos cuidadosos también en ese sentido. En lugar de decir, eres malo o eres mala porque en este momento empujó a su hermana, ¿sí? Es preferible, ayudaría mucho que digamos, no estuvo bien que empujes a tu hermano o a tu hermana. Estamos siendo más específicos y no estamos dirigiendo para dañar a él o a ella como persona. Por lo contrario, nos estamos centrando en esa conducta que no aprobamos. Muy bien, teniendo en cuenta estos aspectos, antes de empezar con la formulación de normas, ahora vamos a mencionar qué características tienen que presentar las normas y los límites para que, de acuerdo a ello, empecemos a formularlas, ¿sí?, en una reunión familiar. Primera característica. Las normas y los límites, primera característica, deben ser razonables, es decir, de acuerdo a su edad y de acuerdo a las características individuales de cada uno de los niños o adolescentes, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta aquí el grado de responsabilidad, esa capacidad de autocontrol y también de autonomía que pueda tener, ¿no? Y sobre todo asegurarnos que puedan cumplirlas. ¿Se imaginan que yo indique o delegue a un niño de 5 años que se encargue de la cocina? ¿Sería adecuado? ¿Verdad que no? Entonces esto se acomodaría mucho mejor para un niño de 12 años hacia arriba, ¿cierto? Muy bien, entonces de esta manera lo que yo vaya escogiendo o seleccionando como norma tiene que tener esta característica, ser razonable, adecuada a la edad y adecuada a las características personales de cada uno de nuestros hijos. Segunda característica, las normas y los límites tienen que ser claros y concretos. ¿Cómo así? Tenemos que hacer especificaciones, ¿no? Como por ejemplo,
qué es lo que tienen que hacer. En este caso, si son adolescentes y nosotros permitimos una salida, ¿cuál va a ser la hora de llegada? En las horas libres, si puede hacer uso del celular, ¿cuánto tiempo va a usar el celular? O en este momento, de repente, está realizando un juego, ¿cuánto tiempo va a realizar ese juego? ¿Qué más? Si yo digo, en este momento quiero que se porte bien, ¿sí? Pero aquí también nos vamos a detener. Evitemos ser muy generalistas. Cuando nosotros nos referimos o vamos dando indicaciones de esta manera, a veces no somos entendidos, ¿sí? Y no nos comprenden lo que queremos decir. Cuando nosotros decimos, quiero que te portes bien, ¿pero a qué se refieren? ¿Qué esperan que haga? Que en este momento se siente correctamente en la silla, que en este momento mantenga arreglada de repente su habitación, que en este momento realice sus tareas. ¿A qué se refieren comportarse bien? ¿Se dan cuenta? Es importante que seamos específicos. Bien, es importante también que especifiquemos cuándo hacerlo. Por ejemplo, el uso del celular. ¿En qué momento hacerlo? Después de que termine con sus deberes escolares, con sus tareas escolares, ¿sí? ¿Quién tiene que hacer? ¿Quién tiene que realizar esa norma? ¿Mi hijo de 5 años? ¿Mi hijo adolescente? ¿Quién? Entonces es importante especificar quién lo va a realizar. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? Por ejemplo, quiero que te portes bien. ¿A qué me refiero? A que estés compartiendo con los primos, con los hermanos, muy tranquilamente. Comparte los juguetes, ¿sí? Para mí eso es que te portes bien. Entonces voy explicando cómo hacerlo. Y también tengo que explicar que van a haber consecuencias positivas o negativas en caso de incumplimiento o de realización de lo que estamos acordando. Por ejemplo, si va a suceder una consecuencia positiva, ¿no? Algo que espera mi hijo, entonces iré pensando en que sea algo atractivo. ¿Qué es lo que más le gustaría que se lleve a cabo o que se realice? Y que de repente de lunes a viernes es algo que no lo puede hacer. Pero este día, porque va a suceder una consecuencia positiva después de la acción, entonces le vamos a permitir que vea su película preferida. ¿Bien? Muy bien, si fuera una consecuencia negativa. El día de hoy, mi hijo incumplió con el horario de llegada a casa. Entonces, ¿cuál será la consecuencia? Que para la siguiente se suspende el permiso que ya se había conversado, ¿sí? Se produjo otra consecuencia. Entonces es importante que cada vez que nosotros también vayamos elaborando estas normas, sean claras y concretas, dando todas estas especificaciones. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuándo lo tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Y qué va a suceder? ¿Sí? En caso de incumplimiento o en caso de que lo realice. Muy bien, otra característica que tiene que presentar las normas. Número 3. Estas normas y límites es importante que sean estables y seguros. No va a ir en relación al estado de ánimo, ¿no? de los padres. En este momento están muy contentos y suspendieron el cumplimiento en este caso, del arreglo de la habitación, ¿no? De esta responsabilidad. No, ya hazlo mañana, porque hoy estoy muy feliz y no quiero renegar, ¿sí? No, dijimos que no va de acuerdo a los estados de ánimo. Tienen que ser estables y seguras. La norma va a seguir igual, aún si de pronto tenemos la visita de un familiar en este momento y nosotros ya hemos coordinado previamente que se realiza el arreglo de repente de la habitación, ¿sí? O del dormitorio. No, pero es que este día nos está visitando un familiar, déjalo, ¿no? Que comparta con nosotros, ya lo hará mañana o ya lo hará pasado, de ninguna manera. Haya o no haya la visita de alguna persona, lo que se ha establecido como norma se cumple, ¿sí? Entonces aquí va a ir también acompañado de firmeza, se sostiene lo que ya se dijo. Característica número 4. Las normas y límites son acordados y son razonadas. ¿Esto qué quiere decir? Como hemos mencionado antes, llevamos a cabo una reunión familiar, padres e hijos,
y vamos conversando acerca de lo que estamos considerando como norma y como límite, ¿no? Para realizar en este trabajo diario que vamos haciéndolo. Entonces, aquí vamos a pedir opiniones también. No es que vamos a dar la posibilidad de que nuestros hijos tomen la última palabra. No, van a opinar, sí, pero nosotros vamos a ser los que vamos dirigiendo, ¿no? Y de esta manera va a ser más fácil este cumplimiento de normas y límites, porque va a haber un consenso, un acuerdo entre todos. Vamos con la característica número 5. ¿Qué sucede cuando nosotros elaboramos una norma y la verdad es que está trayendo muchas complicaciones el trabajo? Evaluemos. Entonces es importante que estas normas sean revisables y evaluables para ver qué es lo que está dando lugar a que se presente esta dificultad. Entonces vamos a conversar sobre ello y acordamos en hacer una reformulación. Probablemente algo no está funcionando como lo esperamos. Entonces quizá convendría hacer una reformulación. Bien, vamos con la característica número 6. Las normas, al momento de transmitirlas y de pedir el cumplimiento, es importante que las demos con frases positivas. ¿Sí? En muchos casos, cuando utilizamos el no, en lugar de lograr que se deje de hacer algo, es como una invitación que vamos haciendo a nuestros hijos. Recuerden, sobre todo cuando son niños, el no da lugar a que continúen haciendo algo con más intensidad, con más fuerza. Entonces, una invitación. ¿Cómo lo vamos a manejar? Por ejemplo, en lugar de decir, no grites, ¿cómo lo podríamos formular en positivo? Quitándole ese no. Habla bajito. ¿Se dan cuenta? En lugar de decir, no pegues, ¿cómo lo reformulamos en positivo? Trata con cariño y con respeto a tus hermanos, a tus amigos, a tus primos. En lugar de decir, no toques eso, ¿cómo lo reformulamos en positivo? Toma este otro juguete, ¿no? Para que juegues. En lugar de decir, no hagas mala letra, justo en este momento que estamos apoyando a nuestros hijos en casa, ¿sí? No va a funcionar. Hemos dicho que el no es una invitación. Convendría cambiar. Fíjate y haz una letra más clara, más legible, de esta manera, ¿no? Y si es necesario borrar, vamos a borrar. ¿Se dan cuenta? En lugar de decir, pórtate bien, ya lo hemos mencionado al inicio. Es muy general, yo no sé a qué se refiere con pórtate bien, ¿no? Mi hijo también dirá, pero no entiendo, ¿qué me quiere decir mi mamá? ¿Qué me quiere decir mi papá? Que de repente ponga las cosas en su lugar, que ayude en la cocina, que haga mis tareas, no entiendo. En lugar de decir, pórtate bien de forma general, seamos específicos. Por ejemplo, lleva el plato al lavadero, ordena tu dormitorio, coloca estas cosas en este lugar o ayuda en la cocina. ¿Sí? Importante que seamos específicos. En lugar de decir, obedece, imaginemos, estamos por la calle y queremos cruzar una calle. ¿Sí? Entonces, si yo le digo a mi hijo obedece, él dirá, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo obedezco? No entiendo. En lugar de decir obedece, sería mucho mejor decirle, agarra mi mano porque vamos a cruzar la calle. ¿Sí? Seamos específicos. En lugar de decir, tienes que ser responsable, pero responsable no entiendo. Seamos específicos. Da de comer a tu mascota. Puede ser tu perrito, puede ser tu gato, ¿no? Ayúdame aquí en la cocina. Realiza tus tareas a tiempo, ¿no? Envía tus tareas. Cuando somos más específicos, tenemos más posibilidad de lograr, ¿sí? Esa comprensión y esa respuesta que buscamos, ¿sí? Obtener esa respuesta que buscamos. En lugar de decir, si no comes, no ves la televisión, ¿cómo transformamos en positivo? De esta manera, cuando termines de comer, podrás ver la tele. ¿Se dan cuenta? Entonces es más funcional cuando nosotros establecemos normas y límites en positivo. Recordemos,
El no es una invitación a continuar haciendo lo que nos desagrada. Muy bien. Saludos a Susana, que el día de hoy también nos está acompañando en esta transmisión. Muy bien, vamos con la característica número 7. En esta característica número 7 consideramos que aplicar las normas y límites hay que hacerlo de forma firme y tranquila. Recuerden, la firmeza se relaciona con sostener lo que hemos acordado. Es decir, vamos a procurar, ¿sí?, o lograr que se lleve a cabo lo que se dijo, ¿sí? Eso es la firmeza. Y con tranquilidad. No necesitamos desesperarnos, gritar o de repente mostrarnos amenazantes, utilizar un tono de voz agresivo. No, al contrario, nuestro tono de voz tiene que dar seguridad. Entonces, este tiene que ser firme. Utilicemos un lenguaje claro. Hagamos un gesto con la mirada que demuestre que lo que estamos diciendo es algo que estamos esperando que se realice. Cuando nos mostramos demasiado suaves, ¿sí?, demasiado pasivos, o por otro lado, nos vamos al otro extremo, perdemos la compostura, comienza a salir de repente el mal carácter, ¿sí? Damos lugar a que nuestros hijos tengan la opción de obedecer o no obedecer, ¿sí? Pero si nosotros le dejamos muy en claro, a través de la forma como vamos dando el mensaje, ellos van a realizar lo que les vamos solicitando, ¿sí? Muy bien, en este caso, eso significaría que no va a existir otra alternativa de que si quiere lo hace o si no, lo deja de hacer de ninguna manera. Vamos con la característica número 8. Es importante que seamos coherentes y consecuentes también. Si decimos al niño que en este momento no podrá hacer uso del celular para jugar porque esta es una consecuencia de un incumplimiento, ¿no?, de una norma que se estableció y la incumplió, entonces esto se llevará a cabo de la manera como lo hemos indicado. Si no lo hacemos de esta forma, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestro niño? Que en algunos casos, ¿no?, de acuerdo a mi estado de ánimo, si estoy muy contento, no te preocupes, porque sí te voy a permitir que uses el celular, pero si estoy muy enojado, no. Entonces finalmente va a decir, aquí no hay normas, aquí no hay que cumplir, ¿sí? No es necesario cumplir porque cuando va a estar de buen humor papá o mamá, allí sí voy a poder hacer lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que seamos coherentes. Si decimos que eso es lo que va a suceder, tiene que suceder. Y la consecuencia también se hace respetar hasta el final. También es importante que tomemos en cuenta que aquí no se trata de llegar a extremos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy mi hijo, mi hija incumplió con algo, listo, estás castigado, 1 mes sin ver televisión, todo el año sin ir al parque. ¿Se imaginan? Esto es algo extremo, ¿sí? Es importante que nosotros consideremos que la consecuencia también va de acuerdo a la falta. Y cada vez que nosotros nos apoyemos en consecuencias o en sanciones, van a ir de forma gradual, poco a poco. Primero se tratará de horas, luego será día, luego serán días, luego será semana, luego serán semanas y así sucesivamente. Pero no se va a llegar a más tiempo, ¿sí? Entonces es importante que también tomemos en cuenta de forma gradual. No podemos irnos al extremo, porque finalmente nosotros decimos, por 1 año no me vas a ver televisión. Pregunto, ¿ustedes creen que esto será posible de llevar a cabo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿para qué poner en juego nuestra palabra? ¿Sí? Es mejor pensar bien, con mucha calma, considerar estas características que se están dando para ir formulando, ¿sí?, estas normas, las consecuencias, también de acuerdo al incumplimiento. Vamos a ir saludando a quienes se siguen uniendo a esta transmisión. Saludos a Erika, que el día de hoy nos está acompañando. Muy bien, vamos con la característica número 9. Aquí es importante que se tome en cuenta lo que ya se dijo. Aprendamos a controlar nuestras emociones. En este momento
si hay un incumplimiento, no se trata de reaccionar bruscamente, gritando o agresivamente, de ninguna manera. Tengo que mantener tranquilidad, de lo contrario no voy a poder corregir si es lo que en este momento quiero hacer. Va a ser imposible, ¿sí? Porque vamos a llegar a una discusión. Me comienzo a bajar a un nivel al igual que mis hijos. Recordemos, nosotros somos quienes dirigen, nosotros somos los adultos en casa. Entonces, es importante que mantengamos esta tranquilidad y de esta manera también les vamos transmitiendo seguridad a nuestros hijos. Si es que en algunos instantes nosotros identificamos que en realidad sería imposible mantener una conversación con tranquilidad, alejémonos, ¿sí? Vayamos a un lugar donde podamos tranquilizarnos y después del tiempo que consideremos, nuevamente retomaremos la conversación. Pero tengan presente, en un estado emocional de mucho enojo es imposible llegar a acuerdos. Bien, continuamos. Vamos con la pauta número 10. Característica número 10 de estas normas y límites. Una de las características que también es importante considerar es si nosotros indicamos con mucha claridad qué consecuencias se van a presentar ante un incumplimiento de normas o límites, ojo, no se cede, ¿sí? Eviten ceder. Si ya dijimos que las cosas se van a dar de esta manera, que se cumpla lo que se dijo. Por eso es importante que pensemos bien lo que vamos a ir estableciendo como norma y límite. Porque recuerden, se van a llevar a cabo. Y si en este momento yo pido hacer algo y después es complicado hacerlo, y es más, para mí como papá, para mí como mamá, me es difícil hacer lo que estoy pidiendo que ellos hagan, entonces mejor no lo hago. Pensemos con mucha calma al momento de establecer estas normas y límites. Una vez más, si se dijo que algo no se cambia, entonces se sostiene hasta el final. Pero señorita, llora, grita, ruega, hace de todo un poco y me desespera. En algunos casos no me queda más remedio más que complacerlo con lo que me pide. De ninguna forma. Si nosotros pisamos el palito o mordemos el anzuelo, porque en muchos casos nuestros hijos nos lanzan un anzuelo, ellos se convierten en pescadores, ¿sí? Al morder ese anzuelo, entonces estamos reforzando conductas inadecuadas, conductas que no nos agradan, y no solo ello, sino que también estamos dando lugar a que aparezca un mensaje que dice, en esta casa no hay normas ni límites, y no pasa nada si se incumple con algo. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que tengamos mucho cuidado en ese sentido. Ahora vamos con la característica número 11. En algunos casos también vamos a considerar el dar la oportunidad de que de cierta manera decidan cómo se cumplen algunas normas. Ojo, no es que vamos a dejarlas de lado y tú ves si las cumples o no, no. Estamos diciendo de cómo se van a cumplir, ¿no? Algunas normas que nosotros estamos estableciendo. Por ejemplo, si nosotros en este momento hemos indicado que una de nuestras normas es el orden, ¿no? y la organización de la habitación o el dormitorio, podríamos dar la posibilidad. ¿Prefieres arreglar tu habitación o tu dormitorio antes de almorzar o después de almorzar? ¿Se dan cuenta? No le estamos diciendo, ¿prefieres o no prefieres hacerlo? No, estamos diciendo, ¿prefieres hacerlo antes o después del almuerzo? ¿Sí? Entonces, esto da lugar a que el mensaje que se indique es muy claro, ¿no? Y aquí va implícita esta norma, esta indicación, el arreglar. No le estamos dando la posibilidad de que si lo hace o no, no. Estamos diciendo o antes o después, pero de que se tiene que llevar a cabo, se tiene que llevar a cabo. Bien, vamos con la característica número 12.
En la característica número 12 es importante que nosotros vayamos reforzando constantemente y de manera consistente estas normas y límites que ya hemos establecido, en acuerdo con toda la familia. ¿Sí? En el caso de los pequeños, sobre todo, se les tiene que hacer recuerdo constantemente. Algunos padres mencionan, pero es que ya estoy cansada, ¿no? Ya le he dicho una, ya le he dicho dos y lo olvida. Tenemos que tener esa paciencia hasta lograr que se vayan también formando hábitos, porque esa es la idea. Vamos a ir formando esos hábitos, sobre todo en los más pequeñitos. Si nosotros hacemos un trabajo en este momento de tener hijos pequeños en casa, créanme que cuando lleguen a ser adolescentes van a poder manejar diversas situaciones con tranquilidad, porque ya se está trabajando desde ahora lo que es hábitos, lo que son rutinas. Ya no nos va a costar pedir a nuestros hijos que cumplan con sus tareas escolares, porque ya hemos comenzado a trabajarlo desde cuando eran pequeños, ¿sí? Sucede que en muchos casos hay muchos padres de adolescentes que en realidad en este momento están muy angustiados porque hacen comentarios como, por ejemplo, no cumple con las tareas, no quiere asearse, no quiere ayudar en casa, es irrespetuoso, pero ¿por qué? ¿Será porque no hemos trabajado desde muy pequeños en todo lo que ahora están mostrando? Puede ser, ¿sí? Pero eso no significa que no se puede hacer nada en este momento si son adolescentes, de ninguna forma. Todavía podemos hacer algunos ajustes en todo el trabajo que vamos realizando y sobre todo tomando en cuenta este tema. Si algunas normas del hogar que ya están establecidas no están funcionando, hagamos una evaluación de forma muy objetiva, seamos honestos con nosotros mismos y veamos qué es lo que está dando lugar a que no se pueda llevar a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que no está permitiendo que se realice? Hagamos un conversatorio y reformulemos esa norma. Ahora vamos a compartir algunas sugerencias, ¿sí? De normas que podrían considerarse en el hogar. Ojo, son sugerencias. Lo ideal es que cada familia vaya armando estas normas y poniendo estos límites en función a estas características que se han dado, ¿no? Y de acuerdo a las características de los hijos también. Eso también es importante tomarlo en consideración. Vamos a compartir estas sugerencias. Por ejemplo, una norma para trabajarla en el hogar, saludar y despedirse. Y expliquemos cómo la vamos a realizar, cómo la llevamos a cabo. Saludamos cuando nos levantamos, nos despedimos cuando salimos de casa, saludamos nuevamente cuando volvemos, ¿sí? Otra sugerencia, hablar y tratar con respeto a las demás personas, pero expliquemos qué significa tratar con respeto. Hablar con tranquilidad, mostrar por ejemplo, muestras de afecto, ¿no? Abrazos, besos, puede ser, ¿no? Entonces es importante que vayamos especificando. Vamos saludando a quienes se siguen uniendo a esta transmisión. Saludos a Eli y saludos a Nelesa, que el día de hoy están compartiendo de esta transmisión. Muy bien. Otra sugerencia de norma para el hogar también podría ser la expresión de cariño, la expresión de amor, que en muchos casos se ha dejado de lado, ¿sí? En este momento, cada quien se dedica a realizar las actividades, ¿no? Que les van encomendando papá, mamá a los hijos y no se da este espacio para expresar cuánto se quieren, ¿sí? Para dar estas muestras de afecto que son importantes. Bien, otra sugerencia de norma también podríamos considerar, es importante, cumplir las responsabilidades asignadas, ¿sí? Las responsabilidades que nosotros tenemos como papá, como mamá, en el teletrabajo de repente que algunos hacen, en todo lo que van realizando en casa y esas responsabilidades que de nuestros hijos, con las tareas escolares, con el apoyo en casa, con el cuidado de su persona, ¿sí? Entonces, podríamos considerar como norma también para nuestro hogar. Otra norma, compartir los espacios de forma ordenada, ¿no? En este momento, nosotros somos testigos que estamos realizando actividades
de forma remota y en el caso de las familias en las que hay más de un hijo, utilizamos, por ejemplo, un mismo computador, ¿no? Un mismo celular, probablemente un mismo espacio. Entonces es importante que una de las normas también se relacione, ¿no? Vamos a ir haciendo uso de estos espacios de forma ordenada, para que la siguiente persona que use, ¿no? Haga uso después de mí, lo encuentre tal y como yo también lo encontré, ¿sí? Bien. Otra norma también a considerar, en algunos casos nos equivocamos, ¿qué dicen? Sí, nuestros hijos con mayor frecuencia todavía. Consideremos como norma pedir disculpas cada vez que nos equivocamos, ¿sí? Otra norma, utilicemos el uso de palabras mágicas. Nuestros pequeños de la casa constantemente, mamá, papá, palabra mágica. Por favor, muchas gracias al momento de hacer una petición y también de recibir algo. Como norma, también podríamos considerar ayudar en los quehaceres del hogar. A veces decimos, es que mi hijo en este momento está realizando sus tareas, no quiero que se desconcentre, que solo se dedique a ello, ¿no? Que no haga nada más. No, es importante que también nos ayude, nos apoye, colabore en casa. Es muy importante para que si en este momento es niño, vaya siendo un hábito y cuando sea adolescente no haya problemas, ¿no? Porque de lo contrario vamos a seguir escuchando comentarios, ya no sé qué hacer, mi hijo adolescente no quiere ayudar en nada. No, aprovechemos este momento si aún son pequeños. Bien, saludos a Edith, que el día de hoy también está acompañándonos. Muchas gracias, Edith, por estar el día de hoy allí. Muy bien, otra sugerencia de norma podría ser, no podría ser, es importante, cumplir los horarios establecidos. Los horarios es importante que se den desde que nos levantemos hasta que nos vamos a dormir. Vayamos especificando hora de levantarse. ¿Qué es lo que se hace después de levantarse? De repente el aseo personal. ¿Qué sigue? El desayuno. ¿Qué sigue? De repente las clases que va realizando nuestros hijos, ¿sí? De forma remota. En el caso de los padres también, ¿no? Vamos a considerar el trabajo que vamos haciendo en casa. ¿Qué sigue? De repente hora del almuerzo. ¿Qué sigue? ¿No? Hora de descanso, unos 15, 20 minutos para reposar. ¿Qué sigue? Hora de empezar a hacer las tareas. ¿Cuánto tiempo? Demos tiempo. Después de hacer las tareas, nosotros calculando aproximadamente cuánto podrían demorar, podríamos permitirles que hagan uso de 1 hora y media su tiempo libre para que realicen lo que más les guste, ¿sí? Pero nosotros también monitoreando y acordando con anterioridad. ¿Qué sigue después? De repente será la hora de cenar. Después de cenar, ¿qué hacemos? De repente otro espacio para organizar todo para el día siguiente. Puede ser hora de dormir. Si nosotros vamos ayudando a nuestros hijos que se organicen de esta manera, créanme que más adelante no van a tener complicaciones, sobre todo cuando son adolescentes. Si en este momento hacemos hábitos, vamos trabajando en esos hábitos y también en rutinas, lo demás es manejable. Entonces, importante cumplir los horarios establecidos. En relación a lo que se ha dicho y también cuando se da un permiso. Si estamos indicando que la hora de llegada es este momento, pues es ese momento. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Es ese momento. No, es que estuvo muy divertido, ¿no? De repente la reunión, la fiesta, media horita más, de ninguna manera. Hablaremos también entonces de consecuencias, ¿sí? Si se incumple con algo. Y otra sugerencia final, podríamos considerar el compartir el tiempo libre realizando actividades en familia, ¿no? Podríamos considerar también como una norma de casa. Muy bien. Y aquí le vamos también complementando una vez más los límites, ¿sí? ¿Qué es lo que se permite y qué es lo que tenemos que poner un freno? Hasta aquí puedes llegar. También es importante que vayamos especificando, ¿sí? De acuerdo a esa convivencia que estamos teniendo en este momento. Muy bien. Espero que las pautas, ¿no? lo que se ha compartido el día de hoy
pueda ser de mucha utilidad para comenzar a establecer o a reajustar, ¿no?, las normas para casa, para trabajarlas con nuestros hijos, normas y límites. Muy bien, quiero recordarles que el departamento psicológico viene atendiendo a través de Acompáñame en línea. Lo único que se tiene que hacer es comunicarse al 965-384-241. Una vez más, 965-384-241. Se van a comunicar ustedes con la secretaria de la CRE. De acuerdo a la situación que en ese momento se presente, vamos a pedir atención a través del área educativa o el área clínica. ¿Qué tipo de situaciones vamos trabajando? En el área educativa, problemas de aprendizaje, problemas del habla en el caso de los más pequeños. En el área clínica estamos trabajando lo que es problemas emocionales en niños, adolescentes, adultos, problemas de pareja, ¿sí? Y algunos relacionados con los temas que vamos compartiendo, ¿no? De repente por ahí hay ciertas dificultades para poder intervenir o manejar, ¿no?, situaciones en casa, también lo hacemos. Quiero también hacerles mención que en el caso de los estudiantes que se encuentran en cuarto y quinto de secundaria, se viene haciendo la evaluación de orientación vocacional y profesional. Lo único que tienen que hacer es comunicarse al número que ya se ha mencionado antes. En el caso de las instituciones educativas también se están realizando escuelas de padres focalizadas. ¿Cómo así? En este momento estoy en una institución educativa, me gustaría que se hable de un tema en específico, con este grado, ¿sí?, con este grupo en el que se encuentra mi hijo, mi hija, también se puede solicitar. Lo único que se tiene que hacer es sugerir al director de la institución o al tutor que se comuniquen con nosotros a través de una solicitud, hagan su petición para poder llevarse a cabo estas escuelas de padres con grupos específicos. Una vez más, muchas gracias por la participación que cada uno de ustedes ha tenido el día de hoy. Nos estamos encontrando el día viernes con una charla psicoeducativa. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Hasta pronto.